Somos una iglesia y creo que el plan ideal de Dios para el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en una relación heterosexual y monógama. Estas eran las palabras del pastor Ted Haggard, presidente de la Asociación Nacional Evangélica, en uno de sus campamentos cristianos. Ted lo tenía todo: la admiración de millones de personas, dinero, una esposa hermosa y 5 hijos maravillosos. Pero una entrevista de radio de un trabajador sexual masculino lo cambiaría todo. Mike Jones, prostituto y masajista, anunció en una radio local que el pastor Ted Haggard era uno de sus más asiduos clientes. El mundo se le vino bajo a Ted. Un escándalo de homosexualidad y drogadicción estaba a punto de explotar. Pero no todo se derrumbaría en la vida del pastor Ted. A pesar del escarnio público y en medio de la conmoción, su esposa nunca lo abandonó. Por el contrario, le perdonó todo y le echó la culpa al diablo por tentar a su esposo. Al principio de los años 2000, en Colorado Springs, la iglesia Nueva Vida se llena cada domingo. Los feligreses ríen a carcajadas con las ocurrencias del risueño pastor Ted Haggard, quien, a pesar de su autoridad en ministerio, por momentos, en medio de su prédica, pareciera dejar entrever otra faceta, la del chico malo. El pastor Ted bromea con sus seguidores. Pero nadie sospecha que el probo pastor está coqueteando con una confesión encubierta en el humor. Aún nadie sabe que el pastor lleva una doble vida. Ted y Gail se conocieron en la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Y aunque Gail estaba comprometida para aquel entonces, de a poco la fácil sonrisa de Ted comenzó a causar una confusión en ella. La Oral Roberts es una universidad evangélica privada, de manera que sus estudiantes suelen participar en actividades y congregaciones cristianas. Ted y Gail no eran la excepción. Incluso ambos eran líderes juveniles en sus respectivos grupos de estudiantes, Ted de los hombres y Gail de las mujeres, por lo que compartían mucho tiempo juntos en las distintas actividades religiosas que se realizaban en el campus. Con el tiempo, la duda que Ted había sembrado en Gail se hizo más grande, hasta llegar al punto en que ella supo que ya no estaba enamorada de su prometido, así que decidió romper con él. Ted, al enterarse de esto por medio de un amigo, salió corriendo a su habitación, desde donde llamó a Gail para invitarla por primera vez a salir a una cita. En su libro Why I Stayed o Por qué me quedé, Gail confiesa que contestó con una sonrisa esa llamada de Ted y le respondió con un rotundo sí a su invitación. Ted y Gail se casaron muy jóvenes y se mudaron a Colorado Springs, en el estado de Colorado, Estados Unidos. Recién casado y sin mucho presupuesto, Ted fundó la iglesia Nueva Vida en el sótano de su casa. Y gracias al carismático liderazgo de Ted, la iglesia rápidamente comienza a crecer a pasos agigantados, obligando a Ted a mudarse a una nueva sede, mucho más grande, para realizar sus congregaciones. El mundo le sonreía a Ted, tenía la admiración de la comunidad, le iba bien económicamente, tenía una esposa hermosa y 5 hijos maravillosos. Por esa época fue nombrado presidente de la Asociación Nacional Evangélica de los Estados Unidos y hasta se reunía con el entonces presidente George W. Bush. La revista Time lo incluyó en su lista de 25 pastores evangélicos más influyentes del país. Pero Ted tenía un secreto que mórbidamente coqueteaba con confesar con frecuencia en sus propias prédicas. Sé lo que hiciste anoche, dice Ted bromeando, mirando a la cámara en medio de una congregación al tope de gente. Si me envías $1000, no le contaré a tu esposa. Todos en el auditorio se ríen. El pastor Ted es un hombre con humor, sabe hacer reír a sus seguidores. Ted manotea el aire y sacude la cabeza con su pronta risa contagiosa, dando por terminado el inciso humorístico y volviendo a lo que vino: predicar la palabra de Dios. Mike Jones, un hombre fornido, alto y bien parecido, está a gusto con su vida en las sombras. Mike es masajista y prostituto masculino. Publica sus anuncios ofreciendo sus servicios en rentboy.com. Allí, Mike es contactado por hombres que requieren de sus habilidades. Una noche, Mike es contactado por un hombre que se hace llamar Art. Mike atiende a Art. Es un hombre rubio, simpático y carismático. Art le pregunta a Mike si sabe dónde conseguir metanfetamina. Mike le dice que sí, pero que eso sumará $300 más a la cuenta. Art paga sin protestar y luego de un par de horas en compañía de Mike se va satisfecho. El mes siguiente, Art vuelve a contratar a Mike y así consecutivamente una vez al mes por más de 3 años. Mike tiene trabajo seguro con este hombre
y Art a su vez tiene placer también garantizado con Mike. Un día Mike se encontraba descansando en su casa después de un largo día de trabajo masajeando las espaldas de cuarentones velludos, cuando en la televisión aparece Art, su cliente Art, el que lo visitaba una vez al mes. Pero al parecer todos lo llaman Ted y no Art. Mike no entiende nada, así que decide investigar a este tal Ted a ver qué consigue, y lo que conseguirá lo hará sentirse muy indignado. En el estado de Colorado, a mitad de la década de los años 2000, se batallaban dos fuerzas. Con vistas al referéndum de la enmienda 43 de la Constitución de Colorado, el cual consultaría a la población sobre la aprobación o no del matrimonio gay, en ese momento en Colorado Springs se realizaba mucho activismo político e ideológico. Por un lado, la comunidad LGBT reclamaba sus derechos al matrimonio igualitario y por otro, activistas y políticos conservadores promovían lo contrario. Entre estos activistas que promovían los valores conservadores y se oponían al matrimonio gay, se hallaba la iglesia. Ted, por supuesto, en representación de su iglesia Nueva Vida y la Asociación Nacional de Evangélicos, promovía la postura conservadora de matrimonio heterosexual. Ted representaba los valores tradicionales. Un hombre, pastor de una iglesia exitosa, además casado y con muchos hijos, debía fijar su postura. Debía decirle a su comunidad que lo que estaba bien era lo que mandaba la Biblia. Y la Biblia era clara. La idea del matrimonio para Dios era una unión heterosexual y monógama entre un hombre y una mujer. Gail, su esposa, parecía secundarlo siempre, en todas sus opiniones. Siempre estaba a su lado mirándolo con ojos de admiración y amor, mientras Ted hacía reír al público. Pero todo esto estaba por cambiar. Mike Jones no podía creer lo que había descubierto. Se sentía engañado, utilizado y traicionado. Así que decidió exponer a Ted. Pero primero recabaría evidencia en su contra. Los encuentros furtivos entre Mike y Ted continuaron, como siempre una vez al mes, en los que mantenían relaciones sexuales y Ted consumía metanfetamina, aunque ahora Mike grababa sus llamadas y guardaba los mensajes de voz que Ted le dejaba en el buzón. En el año 2006, Mike le escribió a una estación de radio local de Denver para que le concedieran una entrevista. Aseguraba tener información sobre un escándalo sexual de un famoso pastor evangélico. Mike dijo en la entrevista que sentía una gran indignación al ver cómo un hombre desde una posición de poder e influencia criticaba y se oponía a lo que él mismo hacía. Sin embargo, en esta primera entrevista, Mike no reveló el nombre del pastor. Pero ya la noticia había calado. Un día, en una reunión, Ted recibió un mensaje de texto de un amigo. Le pasó el celular a Gail para que se lo leyera. Gail frunció el ceño al leer el mensaje. Este decía: ¿viste las noticias? Un trabajador sexual masculino de Denver asegura haber mantenido relaciones homosexuales con un conocido pastor evangélico, que además es adicto a las drogas. Gail sintió una sensación de incomodidad al leer el mensaje, así que le preguntó a su marido, mirando atentamente a sus ojos, si conocía a este hombre, si tenía algo que ver con todo esto. Ted negó todo rotundamente. En la siguiente entrevista, Mike lo reveló todo. Dijo que había conocido a Ted como Art y que se veían una vez al mes todos los meses. Dijo que él no le había dado mucha importancia al asunto porque tenía muchos clientes, hasta que un día vio a Ted en la televisión. Dijo que de lo primero que se dio cuenta era que el nombre de su cliente no era Art, sino Ted. Así que decidió investigar un poco más acerca de él y ahí fue cuando se encontró con videos de él predicando la palabra. Era un pastor evangélico que se oponía al matrimonio gay, mientras que todos los meses me visitaba y me pagaba por tener sexo con él, mientras estaba bajo los efectos de la metanfetamina, declaró Mike. Estas acusaciones causaron un gran escándalo y llegaron rápidamente a los oídos de Gail, quien interpeló a su esposo de nuevo en busca de la verdad. Ted nuevamente le negó todo a Gail, pero la intuición de Gail le decía que había algo más. Ella estaba muy preocupada. Algo no salía de la mente de Gail, y era que el masajista de Denver aseguraba haber conocido a Ted por el alias Art, y el segundo nombre de Ted era Arthur. La ansiedad y la angustia no abandonarían a Gail por los días siguientes. Ted declaró públicamente que no había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre en Denver. Dijo que no consumía drogas, no lo había hecho ni siquiera en la universidad ni en el colegio. Dijo que era un hombre temeroso de Dios y que ni él ni su familia bebían ni siquiera vino. No fumaban cigarrillos, ni siquiera bebían socialmente. En resumidas cuentas, Ted negó todas las acusaciones de Mike. Los demás pastores y líderes evangélicos también rechazaron las declaraciones de Mike.
diciendo que se trataba de un juego sucio y que simplemente la comunidad LGBT buscaba desprestigiar la imagen de Ted en medio de la pugna social por la aprobación del matrimonio gay en Colorado. La Iglesia Nueva Vida también apoyó a Ted. Sus feligreses se reunieron para manifestar su rechazo a las acusaciones de Mike Jones. Para ellos, Ted era un hombre probo, un líder íntegro, que había predicado por años en contra del uso de las drogas y la homosexualidad. No había manera de que tales acusaciones fueran verdaderas. Pero las estaciones de radio a las que Mike había ido comenzaron a indagar más y le pidieron a Mike pruebas de sus acusaciones. Mike tenía las pruebas. Había grabado a Ted con el único fin de exponerlo. Llevó una de estas grabaciones a la entrevista de radio. Cuando Gail escuchó la grabación, no le quedaron dudas de que sí se trataba de su esposo. Ted no aguantó la presión y terminó confesándole todo a su esposa y a su entorno más cercano. En medio de estas acusaciones, ahora que había pruebas, Ted renunció a la presidencia de la Asociación Nacional Evangélica y fue despedido de su cargo de pastor de la Iglesia Nueva Vida. Los medios de comunicación perseguían a Ted y Gail por todos lados. Todos querían una declaración del pastor venido en desgracia. Una reportera lo encontró saliendo de su casa junto a Gail, realizándole una breve entrevista. I did call him. And what did you call him about? I called him to buy some meth, but I threw it away. Aparentemente, admitir el uso de metanfetamina no era fácil para Ted. En una entrevista con Oprah Winfrey, una de las comunicadoras más populares de todo el país, Ted admitió haber consumido metanfetamina y tener encuentros sexuales con Mike Jones. So that would keep you from going to seek out, male prostitutes? Exactly, or to buy drugs. Yeah. And so... Yes, and you said in that tape that which didn't make any sense to me. So were you... No, I was lying. Okay, you were lying, okay. Okay. No, well good, because it doesn't make sense to call up somebody to buy the crystal meth and then throw it away. Who does that? Exactly, it's stupid. But, yeah, okay. Esto escandalizó a la comunidad evangélica, generando críticas y rechazos. Supervisado por 4 ministros evangélicos, Ted realizó una intensa terapia de reconversión heterosexual cristiana, de la cual declaró haber salido totalmente curado. Nada mal para una terapia que duró solamente 3 semanas. Pero la presión y el escarnio público seguía siendo insoportable. Habiendo ya renunciado a sus cargos religiosos, Ted pasó básicamente al anonimato por más de 2 años, aunque su carrera como pastor aún no había llegado a su final. Pero antes de continuar, quiero decirles que este video llega a ustedes cortesía de Autobiografía de un Titán. Si te interesan los negocios y el dinero, lo cual debería interesarte si eres un adulto responsable, este libro, que cuenta con más de 500 valoraciones y 4.5 de 5 estrellas en Amazon, te enseñará los secretos de uno de los hombres más ricos de la historia. Y aunque no te interesen ni los negocios ni el dinero, la cultura general nunca está de más, pues no sabes cuándo te ayudará a ser el alma de la fiesta. Descarga ya el libro electrónico o, si prefieres, puedes adquirir también la versión tapa blanda, disponible en Amazon en el link de la descripción. En su libro ¿Por qué me quedé?, Gail habla de la rabia que sintió al enterarse de que todo lo que decía Mike Jones era verdad. Comenzó a dudar de sí misma como mujer y a preguntarse qué había mal con ella, qué había hecho mal para que su esposo tuviera que buscar un hombre para satisfacer sus necesidades. Se preguntaba constantemente si no era lo suficientemente atractiva para Ted. ¿Quién eres?, le preguntó a Ted en medio de un profundo llanto, justo después de que él le confesara que todo era cierto. Te dije que me dijeras la verdad. Me mentiste. ¿Cómo pudiste? Más adelante en su libro, Gail confiesa sus dudas y timidez acerca de volver a tener intimidad con Ted, luego de saber que él ha mantenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo puedo dormir con el hombre que me ha sido infiel?, escribe Gail. Con el hombre que ha compartido con un trabajador sexual un derecho que es solo mío, el derecho a disfrutar físicamente de su cuerpo. Más adelante en el libro, sus dudas continúan. ¿Y si este hombre en Denver tiene SIDA? ¿Y si Ted se ha infectado con alguna otra enfermedad de transmisión sexual y me ha contagiado? Pero una caricia de Ted bastó para amainar esas dudas. Gail aclara en su libro que su matrimonio nunca había dejado de ser sexualmente activo y que Ted nunca había dejado de ser muy amoroso con ella en la intimidad. Y en esa intimidad, en la cama, mientras lloraba dolida ante la traición de su marido,
Gail se dejó llevar una vez más por él, que la buscaba con sus brazos en la oscuridad, y quien necesitaba desesperadamente su ayuda ahora más que nunca. Gail eligió amar esa noche a Ted, llorando entre las sábanas húmedas por sudor y lágrimas por igual. Gail decidió ayudar a su esposo a superar ese obstáculo juntos. Gail decidió quedarse. En 2009, Ted sale del anonimato y forma junto a Gail un grupo de oración otra vez en el sótano de su casa. El grupo constaba de unas 100 personas que todas las semanas asistían a orar, bajo el liderazgo carismático de Ted, que ahora se erigía como pecador regenerado, lo que quizá le daba un toque más humano a su prédica. La congregación creció progresivamente, hasta que Ted fundó la iglesia St. James, de nuevo en Colorado Springs. Ante el nuevo éxito, Ted compra un edificio de oficinas para acondicionarlo como la nueva sede. Y por más de una década a Ted le va bien. Su nueva iglesia St. James se llena cada domingo. Ahora es un pastor regenerado del pecado y su esposa se mantuvo fiel a su lado a lo largo de los años a pesar del gran escándalo. Pero la tranquilidad, al parecer, aburre mucho al pastor Ted. En los llanos venezolanos hay un dicho: el zorro pierde el pelo, pero no la maña. Y Ted no la había perdido. En 2020 surgieron nuevas acusaciones de homosexualidad y drogadicción, y esta vez involucraban a menores de edad. 2 miembros de su iglesia St. James denunciaron que Ted los tocaba inapropiadamente y los hacía realizar actos sexuales frente a él. Uno de ellos era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Otro joven, a quien Ted estaba brindando asesoramiento sobre drogas como parte de su rehabilitación como adicto a la heroína, denunció que Ted le pidió comprar metanfetamina y traerla a la iglesia. Estas denuncias fueron realizadas por los jóvenes al reverendo Kirk Sethman, quien confrontó a Ted al respecto. Ted admitió los hechos, dijo que había mandado a comprar la droga porque pensaba usarla para celebrar su cumpleaños, y le pidió al reverendo llevarse una maleta que contenía la metanfetamina para no sentirse tentado. El reverendo estuvo de acuerdo, y al salir de la casa de Ted, decidió abrir la maleta por curiosidad. Adentro consiguió una bolsa de metanfetamina, una pipa de vidrio, múltiples juguetes sexuales y una película de DVD con 2 hombres sin camisa en la portada. Estos nuevos escándalos mermaron el número de feligreses de la congregación. La comunidad de Colorado Springs ya conocía a Ted y esta vez era reincidente. Esto lo obligó a vender el edificio sede de la iglesia St. James por $1.9 millones. Sin embargo, casi inmediatamente después, Ted comenzó otra congregación, otra vez en su casa. Esta vez la llamó la iglesia Story House. Allí, Ted ha logrado conseguir que entre 40 y 60 personas asistan a su congregación cada semana. Pero el reverendo Sethman se ha mostrado preocupado por el hecho de que en la iglesia Story House, Ted ha agregado una habitación para el ministerio de los jóvenes, ubicado en el sótano de la casa, con una sala de juegos incluida. Por su parte, Mike Jones se siente arrepentido de haber expuesto públicamente a Ted. No lo hice por fama ni dinero, declaró Mike en una de sus más recientes entrevistas. Lo hice porque me sentí traicionado como miembro de la comunidad LGBT al ver que alguien criticaba desde una posición de poder e influencia a una comunidad de la que él también formaba parte, aunque fuera en secreto. Pero quizás a Mike Jones le ha ido peor que a Ted, pues Mike asegura que se le ha hecho muy difícil conseguir pareja y trabajo. Cuando les digo mi nombre e indagan un poco, se alejan. No quieren tener nada que ver con eso. Seré un soplón por el resto de mi vida, declaró Mike. En cuanto a Gail, está convencida de que el escándalo hizo su matrimonio más fuerte y que ahora Ted y ella disfrutan de una mejor vida sexual. Aclaró que el escándalo la ayudó a comprender mejor a su esposo y a estar en una mejor posición para ayudarlo a superar la tentación por su mismo sexo impuesta por el diablo.